Ok, espero que capte lo suficiente el audio. Y si no, esperemos que la cámara también haga chido su trabajo. Hay dos cosas que quiero decir antes de empezar formalmente con este video. La primera de ellas es, yo tampoco entiendo esta energía que está brotando de mí en este instante. Y la segunda es, no se acostumbren, no es sostenible para una persona como yo hacer cosas como estas con esta actitud. Sí, entonces este es el momento para que sepamos si nos cae bien esta Priscila o no, porque darse chance de que no le volvamos a ver pronto. Empezando formalmente con el video, esto va a pasar, ¿ok? Mi cara fuera de cuadro, claro que sí. Hola. ¿Qué era? Hola, yo soy Priscila y estos no son libros. Vamos a empezar a escribir. No vamos a empezar ahorita, pero a lo que me refiero es a que quien se acuerde, hace unos meses, votó en mí la pregunta, ¿hay gente que haga videos de su proceso escritor, entiéndase, AutorTube en español? Sí, por favor, let me know. La búsqueda fue más o menos infructuosa, a excepción de que Eira, de Ríe Leyendo, me dijo, mira, este canal, Morra que lee, está empezando a escribir y está empezando a subir videos del proceso de que está escribiendo algo, ¿no? Y fue como, ajá. Entonces, muchas cosas interesantes han estado sucediendo. Y efectivamente, como dije en alguno de esos blogs, al final voy a hacer lo que me dé mi rechingada gana, como de costumbre. Entonces, esta es la forma más o menos oficial de anunciar que va a haber una esquinita de este canal que a lo mejor se va a concentrar en esta esquinita de este departamento, enfocada a el proceso de escribir una historia y llegar al final de ella. Porque lo distinto, digamos, es que yo no tengo ni la más remota idea de cómo funciona conseguir agente literario. Es más, tengo mis dudas sobre el concepto de agente literario existente en habla hispana, digamos. Tal vez es porque la mayoría del contenido que consumo al respecto es angloparlante, número uno. Número dos, nos encanta ser muy crípticos sobre cómo llega la gente importante a nuestras vidas en aspectos profesionales. Entonces, sí, esta no es una serie de videos que va a tener como punto climático, encontré a un agente, ya tengo editorial, vamos a publicar. No. Lo que me interesa de estos videos es lo siguiente. Yo he tratado de desarrollar historias antes. Incluso, corrijo, yo he desarrollado historias antes, he completado proyectos. Tengo al menos un manuscrito bajo mi manga y de textos cortos tengo 2 publicaciones domésticas. Entonces, con domésticas me refiero a que realmente se movieron como con gente cercana a mí y o literalmente solo dentro de mi ciudad. Entonces, ajá, he hecho esto antes. Incluso pudiera aventurarme a decir que tengo baby experiencia en esto. Pero el nivel de autosabotaje, de cringe propio, don't get me started, no sé, ha ido creciendo con los años. Tal vez porque a mí ya me dolía la rodilla desde los 15, los 30 decidieron ser una cosa como de te va a dar mucho estrés cualquier cosa que quieras poner afuera en el mundo. Y cada vez va a ser más difícil que te convenzas de hacerlo. Which is really weird. ¿Por qué? Porque había un drive en mí antes, ¿sí? Y a mí me necesitaba esta cosa. Entonces, entre muchas conversaciones muy profundas con Tavo de Compartiendo Libros, en su momento mucha conversación muy profunda con Sal de House of Retórica, incluso, no sé si Tres lo ha mencionado en su nuevo canal,
pero hubo un punto en el que creativamente trabajamos muy de cerquita, Tres y yo. Y no entiendo por qué me cuesta tanto en ese sentido. Pero vamos a fingir que nos vale. Vamos a fingir que no nos importa. Y vamos a intentar escribir más o menos desde cero una historia y terminarla. Ese es todo el objetivo de estos videos, ¿sí? Ahora, como les mostré, así como en visual, literal he hecho acordeones tratando de explorar alguna idea. Esa idea en particular no la quiero trabajar ahorita. No. Creo que es una de las razones por las que estoy en este bache de escritura, esa historia en particular. Entonces, no. Lo que vamos a hacer es elegir algo de las muchas cosas que yo escribí en un periodo que en mis redes sociales titulé como Rebuilding Habits. Porque es eso, el hábito como tal de escribir fue lo que perdí. Ahora, lo que yo les compartía en el internet nada más eran las consignas. No les compartía el texto, no lo subía al internet, que es la cosa que he estado tratando de hacer durante los NaNoWriMos. Tal vez es una de las razones por las que esta en particular ha sido como una de las versiones más exitosas, que va de los 20 de noviembre del 2019 a los 20, bueno, con muchos espacios, pero como a los 10 de marzo del 2020. Entonces, sí, hay de dónde elegir. Consignas como la magia que aprendí debió de ser olvidada hace años, durante un apagón, alguien dejó caer una nota al salir de la cafetería, ¿qué decía la nota? Existe una razón por la que temo a mi propia sombra. Y esta en particular también me gusta mucho, pero también ya traté de trabajar esta historia y el nivel de atascamiento es irreal. Entonces, tal vez después. Pero hay varias cosas que he estado como recuperando de aquí. Este venía en la caja de libros y libretas y hojas y demás que me mandó mi hermana desde Tijuana. Y es lo único que me traje a Mérida para este propósito. Entonces, de aquí voy a elegir algo, voy a darles las consignas que están y que ustedes elijan sin saber. Y nos vamos a guiar. Se me olvida que este es el micrófono. Y nos vamos a guiar de una lista de actividades que yo encontré en Pinterest. No estoy inventando nada nuevo, estoy usando lo que está a mi alcance. Y dentro de esta lista de actividades vamos con escribir un resumen de tu idea o de tu novela, suponiendo que ya tengas una idea para la novela. Bocetar tus personajes principales, bocetar las relaciones que hay entre ellas y con el resto de los personajes en la historia, bocetar a tus personajes secundarios. Esta es una de esas cuadrículas de escribe tu novela en 30 días, que supongo que ha de ser como muy necesaria para la gente que hace NaNoWriMo, pero que necesita como este nivel de estructura. Ahora, ¿yo necesito este nivel de estructura? Sí. ¿Lo voy a hacer en 30 días? No. Tal vez en una cantidad decente de videos, porque las últimas como 14, o sea, son como 15 días de toda la planeación, la estructura, conocer a tu personaje, bla, bla, y el resto de los 30 días o del mes en este caso es más como llegar a metas de número de palabras. Escribe 800 palabras, escribe 700 palabras, escribe 900 palabras, ¿no? Esto es lo que me va a ayudar a mí, espero, porque una de las cosas que he estado descubriendo a lo largo de este tiempo que me ha costado sangre, sudor y lágrimas producir es que soy muy desordenado para trabajar en lo que es mío, ¿sí? Una parte muy importante de mi desarrollo profesional, cuando me desarrollaba profesionalmente en lo que yo quería, es precisamente esta habilidad de escribir bajo encargo. O sea, era mi highlight laboral, escribir bajo encargo. Entonces, sí, definitivamente necesito como entender que esto es como parte de un proyecto que quiero hacer, algo que necesita mi alma, no que necesito hacer, pero aquí adentro y en todos lados, necesito esta cosa como, una vez más voy a citar este video de CJDX,
Necesito esta capacidad de terminar y de seguir produciendo. De otra forma, no puedo realmente trabajar en mi expertise en este tema, no puedo realmente decir que tengo experiencia en esto, más allá de 2 publicaciones que la más joven de ellas es de hace casi 7 años. En enero cumplió 6. Y que muchos de los textos que están en esa publicación tienen más de 10 años de haber sido escritos. Entonces es como, no sé, todavía como que falta. Y creo, y a lo mejor no debería estarles compartiendo esto porque como, como somos un canal chiquito realmente aquí, cuando lo empieza a hacer alguien grande van a pensar que les estoy copiando. Pero bueno, no me importa. El factor de novedad aquí es que todo lo que se vaya haciendo, ustedes van a tener como, voy a ser tan transparente como se pueda. El día que se escriba el resumen, bueno, el día, el video, el conjunto de momentos en los que se escriba el resumen de la novela, cuando se suba el video, ustedes van a tener un enlace a el blog que constantemente trato de darle CPR cada noviembre. Y ustedes van a tener todo lo que se escribió al respecto. O sea, ya la versión, digamos, la versión final de esas primeras entradas. Y cuando empecemos con las 700 palabras, las 800 palabras, todo eso va a estar disponible. Ustedes van a tener, digamos, que el acceso premium, Patreon, exclusivo, gratuito de todo este proceso. Si lo quieren leer bien, si no lo quieren leer, perfecto. En estos videos se va a hablar como, los voy a usar como mi caja de eco. Les voy a decir absolutamente todo, porque una cosa que no me encanta tanto es esto de hablar de la historia con el nombre del proyecto, sobre todo cuando ya tienes pensado un título real. Tal vez conserve lo del nombre del proyecto porque me cuesta mucho poner títulos desde el principio. Normalmente es la historia la que titula, no el título el que historia. Pero esto, así como vamos a hablar con los nombres de los personajes, con las identidades de los personajes, con me encantaría que pasara esto, pero que este personaje no supiera, o sea, todo. Creo que ese va a ser como mi pequeño factor novedad para una historia que, insisto, lo que quiero simple y sencillamente es recuperar la capacidad de terminar proyectos. Ahorita estoy en medio de uno que no lo comparto con el público general porque todavía me genera un poco de autocrítica, pero la poquita gente que lo está leyendo, digamos que ha estado bien y no estoy haciendo ni fanservice ni estoy así como apegándome a las ideas de las otras personas. Está teniendo una buena recepción, digamos, que es bastante importante, sí, pero aquí lo realmente importante es que estoy teniendo como hay una ventana de tiempo real en la que me gustaría que cada uno de estos capítulos saliera. Estoy escribiendo fanfiction, claro que sí estoy escribiendo fanfiction. Entonces, sí, Priscila de la edición puso la imagen de la lista de cosas que quiero hacer bien, si no, está linkeada abajo, supongo, espero que sí. Eso sí, van a tener una vena muy como a blog, van a ser como con updates y así. Y entonces cada video, al menos los primeros 10 días tal vez, bueno, los primeros 10 metas, cada video va a ser cada meta cumplida. O sea, ajá. Sí, por lo pronto recuerda que ahorita no tenemos nombre y espero que tengas un maravilloso lo que sea. Bye.